¿Cuándo ha sido el examen? ¿Ayer? Mi pregunta no se puede quedar ayer. Pero este sí va a estar un poco más difícil porque hemos sufrido. Tenemos un poquito más de... Les voy a dar algunas que ya tienen que revisar ustedes, pero de todas maneras tienen que ir su pedrosa y probablemente les envíe un PDF esta semana. Porque esta es la segunda clase, no falta una del sábado y falta su examen debe ser de este sábado que viene el siguiente, ¿no es cierto? Sí, ya. Así que van a tener que leer esto un poquito más. Listo. Bueno, el tema de hoy día es evaluación de columna vertebral con métodos de Kahneman. Ya vieron algo de cerebro, bueno, por lo menos que están hablando conmigo. Ahora vamos a ver algo. Los métodos de evaluación de la columna vertebral, mucho sea de paso, es dolor lumbar o dolor de columna, es uno de los grandes. El síntoma, el cuadro clínico más común, de mayor prevalencia que usted va a encontrar en la población general, sobre todo población adulta. El dolor lumbar es lo vamos a encontrar todos los días que ustedes hagan su seguro. Hay que encontrar que la lumbar es el cuadro clínico sobre todo en lugares periféricos. En la periferia, en zonas rurales, es el cuadro clínico más típico, más común, que ustedes tienen que tener cuidado, o sea, que no siempre es de la columna. Hay otros cuadros que pueden dar, a ver, tumores renales, no es infrecuente que nos ha tocado, por lo menos a mí lo que veo en la parte de imágenes que mandan por columna y por ahí el paciente tenía dolor lumbar, obviamente, y por ahí encontramos un tumor renal que causaba también dolor. Que felizmente, cuando pide tomografía de columna, el filo biopsia de campo, no solamente la pide en la columna, sino se ve algo del retroperitoneum y ahí se puede ver un tumor renal. O cuando lo mandan también por radiografía, y a veces los tumores renales, unos tumores renales casi sí, con unas calcificaciones a nivel de tumor. Entonces, bueno, es parte de mi internet, pero si tiene que cierrar la puerta, cierra la puerta. Entonces es un cuadro clínico bastante común. Lo que vamos a ver ahorita es la manera de evaluar la columna con los tres métodos de imagen. Obviamente descartando la ecografía, porque la ecografía no tiene nada que ver acá. Porque lo que vamos a ver es parte ósea. Entonces vamos a ver desde los tres puntos de vista, tanto rayos X simples, que lo más común es la primera, dicho sea de paso, es el método diagnóstico de elección. Una radiografía simple, sea de columna cervical, dorsal, lumbar o la región sacra. La tomografía ya es un poco más específica para ver ya patologías tumorales y resonancia magnética, obviamente debido a su gran contraste, puede hablar no solamente, lo importante de la resonancia magnética no solamente evalúa la parte ósea, sino también ligamento y el canal neural, la médula espinal. Entonces vamos a la incidencia de prevalencia del dolor de espalda en la población es muy elevada, suponiendo un alto coste económico debido a su influencia negativa en la salud. Ahora, no todos los dolores lumbares también son, como ya dije, algunos son psicosomáticos, casi el 40-50% diría yo, son problemas psicosomáticos, es que nunca le vas a encontrar nada. El dolor de espalda es una causa frecuente consulta en la atención primaria y en los servicios de urgencia, así como en los accidentes de trabajo. Otra parte también que vamos a ver de la columna son los traumatismos o traumas de la columna. Las causas más frecuentes de traumatismo, el lugar más frecuente de traumatismo, qué consideraciones tener en cuenta. Patología de la columna vertebral, como todo proceso patológico en el cuerpo humano, requiere un análisis clínico tras una anamnesis y una exploración física. Todo, como lo vengo repitiendo, toda imagen es evaluada en el contexto clínico. Toda imagen, absolutamente toda imagen, cuadro clínico, eso que nos enseñó Hipócrates hace muchos años en hacer historia clínica, es todavía el método más efectivo y más exacto para dar con una patología. El aporte a las pruebas radiológicas es sin lugar a duda un elemento que nos ayuda a confirmar un diagnóstico de sospecha, a conocer sus causas, sus alcances y repercusiones locales. Recuerden que las imágenes, todo lo que sí,
lo que es ayuda diagnóstica, tanto como laboratorio, como ayuda diagnóstica, son eso, ayuda diagnóstica. No es el diagnóstico como usted cree, es ayuda diagnóstica. Bueno, los objetivos de esta charla lo vamos a pasar temario, vamos a ver una parte anatómica, método diagnóstico. La patología más, bueno, para hablar de columna puedes hablar una infinidad de patologías, tanto congénitas, también tumorales, infecciosas. Lo que vamos a tratar en esta oportunidad, por ser diagnóstico 1, vamos a ver la parte degenerativa y las lesiones traumáticas, que es lo más común. Recuerda, Antonio, ¿cuántas vértebras tiene la columna? A ver, un comentario. ¿Cuántas vértebras tiene la columna? 32, 33, ¿no? Dependiendo de la posición de la sangre. ¿Cuántas cervicales? 7. ¿Dorsales? 12. ¿Lumbares? 5. ¿Sacras? 5. 7 cervicales, 7, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacras y 3 costillas, 23 vértebras. Recordar que la columna no es un ente recto, sino tiene sus curvaturas fisiológicas, una lordosis cervical, una sifosis fisiológica de la torácica y una lordosis nuevamente de la columna lumbar. ¿Y para qué es esto? ¿Por qué la naturaleza nos dio estas concavidades? Porque debido a eso se ha demostrado que si la columna fuera recta soportaría menos peso que una columna con esas curvaturas. Lo otro que esto permite mayor movilidad. Por eso es la importancia del producto. Pero como vamos a ver en algunas patologías, esto se puede acentuar o se puede perder dependiendo del tipo de patología que se encuentra. Método diagnóstico, bueno, anatomía radiológica, el método diagnóstico que más aproximación tiene a una anatomía verdadera es obviamente la resonancia magnética. La resonancia magnética, aparte de poder visualizar el constituyente óseo, también podemos ver aquí los ligamentos. ¿Cuántos ligamentos tiene la columna? A ver quién se acuerda. Ligamentos de la columna. ¿Qué? ¿Cómo se llaman los ligamentos de la columna? A ver, doctora. Disculpe, siento que no me acuerdo de todos los ligamentos. ¿Copia? A ver, doctora, dígame, ¿cuántos ligamentos tiene la columna? ¿Alguien que se acuerde? Los ligamentos de la columna, fácil, papaya. Ligamento que está delante de la columna, ¿cómo se llama? Anterior. El que está atrás, posterior. El que está dentro de la médula, a la amarilla. Y el que está atrás, entre las espinas, intestinal. Esos son los los 4 ligamentos principales de la columna. Los 4 ligamentos principales son ligamento intervertebral anterior, intervertebral posterior, el ligamento amarillo que está dentro de la canal medular y el interespinoso que está dentro de la apófisis espinosa. Esos son los 4 ligamentos principales de la columna. La resonancia magnética tiene la capacidad de poder visualizar estos ligamentos, tiene la capacidad de poder observar el núcleo pulposo. ¿Qué es el núcleo pulposo? Es lo que se encuentra entre cada espacio intervertebral, los discos intervertebrales. Y sobre todo es el único método diagnóstico que permite evaluar el canal medular. O sea, acá, lo que usted está viendo acá, esta cinta gris, es la columna, es la médula espinal, el tronco, el cordón espinal. Eso solamente puede ser visualizado con resonancia magnética. Tomografía solamente da la parte ósea, radiografía da la parte ósea. Hay algunos en niños, sobre todo en niños recién nacidos, puede evaluarse parte de la columna del cordón espinal con ecografía, y sobre todo con ecografía dinámica, con traductores de alta resolución, puede evaluarse en la columna medular, sobre todo en recién nacidos, en algunas patologías. Pero en adultos sí, solamente la resonancia magnética es la única que es capaz de evaluar el canal del cordón medular. Y en este cordón medular pues podemos saber mielopatías, o sea, trastornos de la sustancia blanca, la sustancia gris,
también podemos evaluar tumores, la extensión del tumor, en fin, múltiples patologías. Entonces, algunos consideran que nosotros, ustedes, consideran que la patología se encuentra en el no medular, en la médula. No va a pedir una radiografía ni una tomografía. Lo primero que tienen que pedir acá es una resonancia magnética. Eso, como les digo, el método diagnóstico siempre que van a utilizar es de acuerdo a lo que ustedes quieran sospechar. Y para eso ustedes tienen que saber cuáles son los alcances de algún método diagnóstico. Por ejemplo, para evaluar fracturas casi resonancia magnética no es la más indicada. ¿Por qué? Porque el hueso no da señal. Lo que ustedes ven acá en realidad es un hueso. La resonancia es muy buena. Pero lo que ustedes ven acá lo que no da señal no es el hueso. ¿Qué es lo que contiene el cuerpo vertebral dentro? La médula ósea. La médula ósea roja o amarilla, dependiendo si es niño o adulto, depende del cambio general. Pero lo que da señal adentro, lo que ustedes ven acá, en realidad no es el hueso, es la médula ósea. Por eso hay estudios que demuestran que la resonancia magnética es un método diagnóstico para evaluar médula ósea en caso de linfomas, en caso de procesos biológicos, que eso también puede infiltrar los cuerpos vertebrales y es un método diagnóstico, porque lo que te evalúa no es el hueso, lo que ustedes ven acá no es hueso, es médula ósea que da señal. Lo que da señal es la médula ósea, y dependiendo de esa médula ósea en etapas iniciales que roja o amarilla, en edades tempranas roja, ¿no es cierto? Y después va cambiando a amarilla porque va teniendo transformación grasa. Entonces esto dependiendo si es un T1 o un T2, vamos a ver qué tanto ha degenerado esa médula ósea. ¿Qué más? Anatomía, cuerpo vertebral, pedículos, apófisis interespinosa superior, apófisis espinosa, apófisis transversa, la lámina. La lámina, esto que ustedes ven acá, entre la apófisis espinosa y los pedículos, eso de acá lo que se destruye, digamos así, se saca o se rompe cuando hacen una laminectomía. Cuando hacen una laminectomía los cirujanos lo que rompen es esa parte. Entonces van a encontrar que en tomografías a veces está ausente. Y no es porque sea parte de alguna fractura o algo así, no. Es porque cuando hay una hernia, cuando el neurocirujano quiere ingresar acá al canal medular o a la médula espinal, lo que hacen es romper esto de acá, la lámina. Por eso que la cirugía se llama laminectomía. Es una laminectomía descompresiva, según lo que quieren hacer. Y por acá entre ellos se encuentra, cuando hacen una tomografía, se encuentra rojo, la laminectomía. ¿Qué más se instala? Bueno, los neuroforámenes, estos son los pedículos, las caídas articulares, este es el hueso esponjoso. Ustedes sabían pues, que las vértebras varían dependiendo de la región o las cervicales. Esta es una vértebra, ¿de qué lado es? Lumbar, ¿no? No, esta no es lumbar. O es lumbar, a ver, no me acuerdo tampoco. Esta es una torácica. Esta es una vértebra torácica. Sí, en las 11. Ah, ya. Esta es una vértebra torácica, es la cervical. La cervical tiene las apófisis transversas con los orificios para la arteria vertebral. La lumbar es cuadrilátera, es apófisis espinosa y las sacras son de otra manera, ¿no? Esta es una vértebra dorsal. Acá dice también. Ya, ¿qué más? Bueno, eso ya. Características particulares. La talla del cuerpo vertebral aumenta progresivamente, es decir, la cervical, las lumbares, perdón, el cuerpo vertebral es más grueso, ¿no? De mayor volumen. Las apófisis articulares son verticales a nivel de lumbar, con una combinación de mayor amplitud de rotación cervical. ¿Qué más? Bueno, la parte sacra, funcionamiento de los huesos sacros. Y los ligamentos. Los ligamentos, como les decía, acá está. Este es el ligamento vertebral anterior. Es una lámina fibrosa bastante resistente. En resonancia magnética, obviamente, ay, celular, por favor. En resonancia magnética lo que vas a ver, lo que vas a observar en el ligamento, todo lo que es, lo que no tiene agua, no da señal en resonancia magnética. El ligamento, por ser colágeno, tiene ausencia de señal. Entonces lo que vas a ver acá es una lámina hipointensa,
una lámina hipointensa en todo lo que es la parte de todos los ligamentos se van a ver hipointensos, o sea, se van a ver bandas negras, oscuras, son láminas hipointensas. ¿Qué más pueden ver? Los discos intervertebrales. Los discos y esto sirve, obviamente también la resonancia tiene una mayor resolución para ver hernias discales, protusiones, abombamientos, abombamientos de la parte discal. Y se puede, la resonancia magnética tiene esta, bueno aquí no sé, esto por ejemplo es un disco intervertebral, así es como debe verse un disco normal. ¿Qué es lo que vamos a ver en la resonancia magnética? Lo que está de brillo, lo que está intenso, lo que brilla, es el núcleo pulposo. ¿Por qué brilla? Porque eso tiene, el 90% es agua, por eso brilla. Y lo que usted ve acá de negro es el ánodo fibroso o el anillo fibroso, que lo cual el 90% es colágeno. Entonces eso permite visualizar la. Cuando todo esto de acá es oscuro, o sea, negro, ¿qué quiere decir? Que hay una deshidratación del núcleo pulposo. Eso es compatible con un cambio degenerativo. Esto es lo normal que debe verse en un núcleo pulposo. Hiperintenso en la parte central, hipointenso en la parte periférica. Cuando eso solamente se ve todo oscuro, digamos por así decirlo, o hipointenso, indica cambios degenerativos en el núcleo pulposo, o el disco intervertebral. Bueno, aquí algo de la resonancia magnética, los platillos, las plataformas de los cuerpos vertebrales, el ánodo fibroso y la parte central del núcleo pulposo. Y aquí vemos, esto es una resonancia magnética normal. Este es el cuerpo vertebral, acá está el núcleo pulposo y este es el anillo. Esta es una. ¿Quién dice qué secuencia es esta de acá? En mi grupo, que más o menos enseñé algo. ¿Quién hizo mi grupo? No acuerdo cómo se llama. Mi grupo, Pérez. ¿Quién es Pérez? Tú, entonces Pérez. Dime, ¿qué secuencia podría ser esto? A ver, el colágeno era el del anillo fibroso. El colágeno es del anillo. Lo mismo que observamos en el cerebro se explica en columna. Esta es una secuencia de T2. ¿Por qué es T2? A ver, ¿qué es lo que rodea la media final? Todo esto de acá que es líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo es agua. ¿Y en qué secuencia se ve el agua hiperintensa? En la secuencia T2. Entonces esta es una secuencia T2. Cuando ustedes ven este hiperintenso es una secuencia T1. Lo que está viendo acá es el cono medular, o sea, la cauda esquina, ¿no? La raíz cerebral. Estos son los cuerpos vertebrales, también es hiperintenso porque acá como menciona el agua dentro del núcleo, básicamente está lleno de agua, por eso estoy hiperintenso. Aquí se ve que se ve acá, esta línea, esta banda reduce ese ligamento intervertebral o vertebral posterior. Esta banda que se ve acá. Obviamente porque ser una normal se ve así bastante delgada, pero cuando hay engrosamientos, hay hernias, eso se ve un poco más. Acá están las aportaciones espinosas y bueno, no hay más fibras. Y estos son los cuerpos vertebrales. Esto que ustedes ven hiperintenso en el cuerpo vertebral. Recuerden que todo cuerpo vertebral tiene pasos y estructuras que lo irrigan. Esto de acá es la entrada de una estructura vascular. Que lo está irrigando en el cuerpo vertebral. Entra siempre por la parte posterior hacia la parte central. Todos los cuerpos vertebrales tienen esto es la entrada de una estructura vascular hacia el cuerpo vertebral. Esto algunos que no conocen piensan que puede ser metástasis o lesiones hiperintensas tipo fibróticas, pero en realidad es cuerpo, es la entrada de las estructuras vasculares. Esto también es lo mismo, el núcleo central y las fibras que están alrededor. Método de diagnóstico, la parte de resonancia de radiografía, esta es tomografía. Y la tomografía tiene, bueno, la gran ventaja de la tomografía para evaluar futuras cosas es que te puede dar en 3D, pues, ¿no?
Ese acá le pueden voltear arriba, abajo, derecha, izquierda, después. Eso ayuda bastante, sobre todo para planeamiento quirúrgico. Cuando hay una fractura sea patológica o tipo traumática, al cirujano le encanta ver esto porque sirve para planear su tratamiento quirúrgico y sobre todo ver qué tipo, si esa fractura, como vamos a ver más adelante, es una fractura estable o inestable, dependiendo del tipo de fractura. La resonancia magnética también se puede ver, pero como usted ve la definición es mala, ¿no? No se puede ver. Lo que sí ayuda a la resonancia magnética es cuando esta fractura, si esta fractura, hay fragmentos de la fractura que se pueden ir hacia el canal medular, y eso sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque es importante, ¿verdad? Si hay compresión medular, el tratamiento quirúrgico inmediato debe ser lo más rápido posible. Ver el fragmento, como ustedes pueden ver acá el canal medular, hay fragmentos y un fragmento de la fractura que se ha ido hacia el canal medular y está que lo comprime, y eso sí es importante, porque si lo comprimes un nervio, lo que va a pasar es que ese nervio comience a desmerizarse y finalmente el paciente termine con una paraplegia o una hemiplegia, no dependiendo de dónde se ponga. Pero eso es importante, ver el compromiso de canal medular en una fractura. Por eso es que se le pide, después de la tomografía, pasa a resonancia magnética. No tanto porque el cirujano quiera ver la fractura, porque la fractura ya lo vio y en la resonancia, sino que quiere ver el compromiso del canal medular. Y eso es importantísimo. ¿Qué más? Radiología, bueno, bastante más simple, tomografía 3D y la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética. ¿Qué vamos a evaluar en la parte de la columna? Anatomía, alineación, que todo eso esté alineado. Los cuerpos vertebrales todos, absolutamente todos, se encuentran alineados. Integridad ósea, integridad del hueso, integridad del cartílago y los tejidos blandos en el caso de la resonancia magnética. Eso se conoce como ABC. Es una evaluación que debe tener en toda la columna vertebral. Alineación, huesos, carillas articulares, los discos intervertebrales y los espacios. Acá es prevertebral, es prevertebral o postvertebral. Radiología es el método de primera elección. Pero es así, un acápite, de primera elección dependiendo del tipo de patología que tú quieras evaluar. Como les dije, si tú quieres evaluar nervios o evaluar nervios espinal, resonancia magnética. Si tú lo que quieres evaluar es huesos, tomografía o rayos X. Vamos a hacer unas características. La tomografía obviamente da alta sensibilidad a las fracturas. Es fácil que en una radiografía se te pueda pasar una fractura debido a que la radiografía obviamente hay superposición de imágenes, pero en la tomografía debido a que puedes hacer cortes 3D, cortes axial, coronal, sagital, pues es poco, tiene una alta sensibilidad o tiene mayor aprecio, se puede visualizar mejor una fractura. La técnica helicoidal es mucho más rápida. Las ventajas de la tomografía, dosis de radiación. Hay que sopesarlo bien en un niño, en un adulto. Entonces, pero hay que sopesar bien la dosis de radiación que vas a entregar a un niño. Recuerden que una tomografía de cráneo, una tomografía cerebral equivale a 6 meses de la evaluación de la radiación natural. Una tomografía equivale más o menos de toda la columna, cervical, dorsal, lumbar, equivale más o menos a un año de la radiación natural. Entonces, como si tú lo estuvieras sometiendo a un año de la radiación que va a recibir en un segundo. Entonces hay que sopesar bastante, sobre todo en niños. La desventaja de la tomografía, partes blandas. Cierra la puerta, pues no evalúa partes blandas. O sea, en la tomografía no esperes encontrar el ligamento, la médula. Bueno, la médula es algo que se puede ver. No quieres encontrar los discos intervertebrales, eso no se va a poder evaluar en una tomografía. Obviamente en la resonancia. Resonancia magnética tiene las ventajas de la resonancia magnética, gran resolución tisular. O sea, aquí tú puedes diferenciar grasa, ligamentos de músculos, cosa que la tomografía no puede. Capacidad multiplanar, bueno, eso también lo tiene la tomografía en realidad. Capacidad multiplanar que dice que te puede dar imágenes en coronal, axial, sagital, que también te da la tomografía. No utiliza, eso también es importantísimo, no utiliza radiación ionizante, o sea, no utiliza rayos X. Acá solamente hablamos de un magnetismo. Y obviamente, si un niño quiere evaluar canal medular o la columna vertebral, en niños la resonancia magnética es de elección y una alta sensibilidad. Las ventajas, el costo. Es más caro una resonancia de toda la columna, más o menos hasta por los 1000 soles. La accesibilidad, acá en Chile hay, bueno, en Chile por lo general casi en todo el país no hay muchos resonadores, acá solamente hay 2 o 3.
técnica de elección y evaluación de patología discal, ligamentaria y neural. Para eso sirve la resonancia magnética. Discal, o sea, si tú quieres hablar una hernia, resonancia magnética. Si tú quieres ver los ligamentos, resonancia magnética. Y si quieres hablar sobre todo la médula espinal, la cantidad de patología en la médula espinal es bastante extensa, desde neuropatías hasta síndromes compresivos, hasta hernias, es bastante extensa, entonces la resonancia magnética es como ustedes pueden ver acá, se puede ver toda la médula espinal. Otros medios que han pasado ya a la historia, la discografía, antes lo que hacían, cuando no existía la resonancia magnética, la tomografía, se hacía una discografía, es decir, entraba el cirujano básicamente con una aguja y trataba de pintar el disco con un material de contraste, con yodo. Ya pasó la historia de la equiliografía para ver el espacio epidural. La mielografía hasta poco todavía se realizaba. Cuando no tienes tomógrafo, no te queda hacer más que una mielografía. Eso es lo que ustedes conocen como punción lumbar. Entra como lo mismo que a ustedes de repente han visto en neurología, la punción lumbar que se realiza para obtener líquido cefalorraquídeo para estudio. Es el mismo procedimiento, ingresas con la aguja, entras a la canal medular, a la medulación lumbar, y en vez de sacar líquido, más bien no saca líquido, sino inyectas la sustancia de contraste, inyectas el yodo, y pintas todo lo que es el canal medular. En lugares donde no existe la resonancia magnética, todavía se utiliza la mielografía. Acá en el hospital, casi creo que ni en el Amazonas ni en ningún lado, se utiliza ya la mielografía porque ya tienen la resonancia magnética, ¿no?, que puedes evaluar. Entonces ya no es necesario hacer la mielografía. Pero en otros sitios, ustedes van a un lugar donde no hay tomografía, donde no hay, resonancia, les van a pedir hacer una mielografía para observar hernias, discos, canal medular. La medicina nuclear hay utilidad en caso de enfermedad ósea de demostrar. Medicina nuclear es básicamente para demostrar lesiones líquicas o blásticas en la médula espinal, en el cuerpo vertebral. Ya cuando queremos demostrar cáncer de mama, metástasis de mama, medicina nuclear es una lesión. Es un método diagnóstico alternativo a la resonancia, porque una resonancia también se puede visualizar. Consiste en captación de radiofármaco en área de generación o a nivel del disco o espondral o articulaciones. Tiene limitaciones importantes para lograr normalidades en la parte blanda. Obviamente la parte blanda no se ve. El estudio de SPECT localiza mejor los cambios regenerativos óseos. El SPECT es un método diagnóstico donde combina tomografía, o sea, es una imagen tomográfica con un radiofármaco. Entonces, entrando a la radiografía convencional, esta es una radiografía lumbar. Las dos formas, digamos, más comunes de hablar de radiografía es una radiografía lateral y una radiografía frontal, de perfil o frontal. Pero también se puede pedir una radiografía oblicua, les voy a indicar para qué sirve. Pero la manera más común, típica, cuando quieras ver algo, digamos, hacer un vistazo a la columna, radiografía lateral y una radiografía frontal. ¿Qué vamos a encontrar? Sí, ambas, siempre tienen que ser ambas. Nunca pidan una radiografía solamente frontal o lateral porque no va a servir de nada. No sirve una radiografía, es más, la que más sirve es la lateral, pero si tampoco tiene frontal no ayuda mucho para la evaluación. ¿Qué vamos a encontrar acá? Bueno, que son los cuerpos vertebrales, algo de esclerosis, los pedículos, las apófisis interarticulares. La apófisis espinosa que se ve por acá. ¿Para qué sirve? Aparte de ver cuerpos vertebrales, también sirve para ver el eje de la columna, para evaluar cifosis, escoliosis, esas cosas. Ya cuando queremos evaluar por segmentos, es decir, no evaluar toda la columna, sino evaluar una parte de la columna cervical, vamos a encontrar que podemos pedir una radiografía de columna cervical, radiografía de columna lumbar, radiografía de columna dorsal o radiografía sacral. Cada una de ellas tiene sus características específicas. Vamos a ir detallando cada una de ellas. Cuando pedimos una columna cervical, de frente y de perfil es de elección. O sea, si no puede, estas dos son opcionales, pero las que son, tienes que pedirla sí o sí frente y perfil. Ya nunca vas a pedir la radiografía de frente o la radiografía de perfil solamente. Tienes que pedir las dos. Se puede hacer oblicuas dependiendo que quiere evaluar con una radiografía oblicua. Una radiografía oblicua quiere decir que no está en perfil en 90 grados, totalmente en 90 grados, sino en 60 grados. Y las oblicuas sirven para ver sobre todo los neuroforámenes. Las radiografías oblicuas, ya sea en columna cervical, dorsal o lumbar, sirven para evaluar los neuroforámenes. Esos espacios por donde salen las raíces nerviosas, esos se llaman neuroforámenes o forámenes.
Para eso sirven las oblicuas. La articulación, en caso de la cervical también se puede observar la articulación atlantoxoidea. Cuando tiene sospecha de alguna fractura a nivel de la apófisis odontoides, o quieres hablar del atlas o látex, este tipo de radiografía se llama radiografía atlantoxoidea de tipo transoral. Transoral pareoral. Aquí vamos a ver una imagen. Pero lo que quiero que graben es que siendo una radiografía cervical debe ir de frente y de perfil. Estas dos de abajo son opcionales. Y las otras tipos de radiografía, estas son, digamos, estáticas, las otras tipos de radiografía que nosotros queremos, que podemos hablar, solicitar también son las de tipo funcional. Estas son muy poco pedidas. ¿Para qué sirven las funcionales? Creo que les mencioné algunas. Las funcionales es una inflexión, o sea, hacia adelante, con el cuello hacia atrás, flexión máxima, extensión máxima. ¿Para qué? Con la finalidad de ver listesis. ¿Ya? ¿Qué es la listesis? Un desplazamiento, ¿no?, de un cuerpo vertebral sobre otro. También puede ser en la lateralización derecha o izquierda. Pero la que más se pide la inflexión y extensión, las funcionales. Se llama radiografía, se pide como radiografía funcional cervical. Ya el tecnólogo sabe cuando le vas a pedir Esta es la transoral, esta es la mención de la transoral, como ven ustedes, esta es la apófisis odontoides, el atlas, y este es el látex, la apófisis odontoides. Bueno, esta es la mandíbula, la región maxilar superior y la mandíbula. Entonces se le pide al paciente que abra la boca y se le toma la radiografía. Lo que se va a ver es cuando queremos ver fractura de apófisis odontoides. Aquí se puede observar. De perfil, ¿qué vamos a encontrar? Todos los cuerpos vertebrales, que se evalúa el cuerpo, el alineamiento. Aquí, cuando se pide una radiografía cervical, lo que evaluamos es el alineamiento, y el alineamiento lo vamos a encontrar trazando una línea desde la apófisis odontoides hacia toda, aquí se traza una línea imaginaria, donde todos las regiones anteriores de los cuerpos vertebrales tienen que estar alineados. La segunda línea es la línea intervertebral posterior. Se traza una línea y todos los cuerpos vertebrales deben caer en esa misma línea. La tercera línea es la línea interapoficiaria. Se traza una línea aquí, una línea curva, donde todas las apófisis tienen que caer dentro de esa línea. Con eso evaluamos la alineación de la columna cervical. Esta es una oblicua. La oblicua es una angulación de la radiografía cervical, lo que permite es evaluar básicamente los neuroforámenes. Aquí podemos encontrar el neuroforame 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Qué vamos a encontrar por ahí? Ver que estos espacios no estén ocupados por algún elemento, por alguna protrusión importante o alguna hernia importante. Ver que todos los espacios estén permeables, ¿no?, que permite la salida de las raíces nerviosas. Esta es también otra convección abierta, también que se ve la apófisis odontoides, el atlas, el látex con la apófisis odontoides, y permite evaluar esa parte con la boca abierta. Se le pide al paciente que abra la boca y se evalúa esa parte de estos dos. ¿Por qué se pide esto de acá? También cuando no puedes ver normalmente una radiografía de perfil, como ustedes pueden ver, esta es la apófisis odontoides, el atlas y el látex, pero no ve muy bien la articulación atlantoxoidea. Entonces, una radiografía con boca abierta es más fácil de evaluar. Otra dificultad que tenemos cuando evaluamos radiografía de columna cervical es que muchas veces aquí se ve muy bien, ¿no? La C1, C2, C3, C4, C5, C6, se ven hasta la C7. Pero hay algunos casos en los cuales no podemos, por dificultades técnicas, el paciente es obeso, no puede bajar mucho los hombros. Normalmente se encuentran hasta la C5 o la C6. Y la C7 a veces no se puede observar. Entonces, cuando no podemos evaluar esa, pedimos así una radiografía de cervical con posición en ganador. Lo que se hace es que el paciente eleve el hombro y se puede ver no solamente hasta la C7, sino hasta la T1. Esta es la C7 y esta es la T1. A veces, con mucha suerte, la T2 hasta la T3. Esta es la posición del nadador. Normalmente este brazo, si tú pides una radiografía frontal y lateral, este brazo está hacia abajo. Entonces, como está hacia abajo, no se permite evaluar el hombro, tapa un poco la C7 y la T1, pero cuando es necesario evaluar, o es imprescindible evaluar esas estructuras
óseas, pedimos una radiografía lateral con posición de nadador. Con este eleva el hombro y se separa el hombro para poder guardar esas estructuras. La columna dorsal, también lo que hablamos del eje. En la columna dorsal lo que nos interesa, la patología de los cuerpos dorsales es muy escasa, no es tan común. Lo que sí más nos sirve más la radiografía de columna dorsal es evaluar el eje, ver escoliosis o cifosis. Eso es lo más común, predominante que trata de evaluar la columna dorsal. Una radiografía de perfil, los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales. La lumbosacra igual también tiene sus funciones básicas, siempre una depende de perfil. Las oblicuas también son opcionales, las arterias para ver básicamente estabilidad de la columna. Y también se pide, al igual que en la cervical, en la lumbar también se pide funcionales, ¿no? Con flexión hacia adelante o con extensión hacia atrás. Las funcionales igual también sirven lo mismo para ver listesis. Esta es una columna lumbosacra frontal, cuerpos vertebrales, estos que ustedes ven hacia arriba son las apófisis espinosas, estos que ustedes ven acá como unos círculos, estos son los pedículos de los cuerpos vertebrales. Las apófisis, esta relación está muy bien, pero también se pueden visualizar las apófisis cerebrales. En la radiografía lateral, lo que evaluamos acá básicamente son los espacios intervertebrales. El espacio intervertebral es el pinzamiento del espacio intervertebral porque eso nos indica patología discal. La radiografía sacra, básicamente acá lo que evaluamos es la posición del sacro y las articulaciones sacroiliacas. El pinzamiento de estas articulaciones sacroiliacas se conoce como sacroileitis. El sacro también ve la alineación del sacro. Este agujero que se ven acá, que cuando es muy extenso, se conoce como espina líquido oculta. Normalmente existe ese espacio, pero cuando ya abarca, llega incluso hasta la lumbar 1, se conoce como espina líquida oculta. Y aquí se ven los huesos del coxis también. Coxis, fractura del coxis. Y ahora sí, una vez visto la parte de la anatomía, vamos a ver algo de la patología. Lo más común. ¿Qué vamos a encontrar? Cambios degenerativos discales, protusiones del disco, hernias del disco y pinzamiento de los espacios intervertebrales, que es lo más común. Como ven, la patología es bastante común, hay malformaciones congénitas, la ragia, lo que se conoce como ragia, las alteraciones de la posición, lo que son escoliosis, cifosis, las lesiones inflamatorias, las espondilodisis, pero lo que vamos a hablar en esta oportunidad son lesiones degenerativas y las lesiones de origen traumático. Vamos a ver, las lesiones degenerativas y las lesiones de origen traumático es lo que vamos a hablar en esta clase. Las lesiones inflamatorias son extensas, desde el mal de Pot, la TB también puede afectar la columna. ¿En qué parte de la columna se da el mal de Pot? ¿En qué segmento? Mal de Pot. ¿Qué es el mal de Pot? Tuberculosis, nos da una tuberculosis en la columna. ¿En dónde se da con mayor asiento? ¿En qué parte de la columna? ¿Torácica? ¿Lumbar? ¿Torácica o lumbar? Ninguna, es una unión tóraco-lumbar entre el D12 y el L1. Entre el D12 y el L1, es el asiento, es el lugar de predilección de la tuberculosis. Aparte de la lesión inflamatoria, también entre T12 y L1. T12, o sea, torácica 12 y L1, es el lugar más común de la mal de Pot. También está la espondilodisis, alteración de la posición que mencioné y la malformación congénita. Vamos a hablar solamente de tumores, también tumores óseos de la columna que son un número, pero vamos a hablar solamente de esta parte. Vamos a ver acá una escoliosis. Esta escoliosis, por ejemplo, esta que ustedes ven acá, esta escoliosis es secundaria. Normalmente las escoliosis son idiopáticas, es decir, no tienen causa definida. Pero en este caso es una escoliosis por un fragmento. Esta se conoce como vértebra en mariposa.
Acá debería haber otra vértebra, pero por problemas congénitos está la parte, digamos, derecha de la vértebra no se ha formado completamente o está ausente, solamente se forma la parte izquierda. Entonces eso hace que la columna tenga una deformación. Ahora también es como una variante anatómica. Este es el ligamento atlanto-occipital que ha sido calcificado y forma acá como un foramen. Las vértebras en limbo. Esta vértebra en limbo lo que representa es aparece como un pequeño fragmento óseo triangular que puede simular una fractura, pero en realidad es una hernia interesponjosa discal. Es decir, el disco, por tener demasiada tracción, hace que esta parte de la vértebra se forme como una pseudo fractura. En realidad no es una fractura, sino es un fragmento óseo, intento del cuerpo de querer contener al disco. Se conoce como vértebra en limbo. Centro de osificación, sobre todo en niños, cuando todavía no terminan de fusionarse los núcleos de osificación, se pueden formar como fracturas. Costillas cervicales supernumerarias, es decir, a veces la C7 tiene una prominencia tipo una costilla que simula o es más prominente que pareciera una costilla. Costillas supernumerarias. Unas deformaciones congénitas. Esto también es una extraña frecuente ver fusión de cuerpos vertebrales. La C1, C2, la C3 y la C4, como ustedes ven, se encuentran fusionadas. ¿Cómo se llama este síndrome? Acá está, síndrome de Klippel-Feil. Fusión de cuerpos vertebrales. No es cierto que estas de acá se encuentren aplastadas o se encuentren, hay una fractura acá, sino simplemente por un defecto del desarrollo, estos cuerpos vertebrales se han logrado fusionar. O sea, perdón, nunca se separaron. Los dos cuerpos vertebrales están fusionados. Se conoce como síndrome de Klippel-Feil. Seguro que si acá sacamos radiografías de columna cervical, encontramos algo que tiene cervical. Invaginación vaginal, vamos a ver esto es la parte degenerativa. En la parte degenerativa vamos a encontrar estos tipos de patologías. La osteocondrosis intervertebral, o sea, básicamente afecta al disco articular. La espondilosis de formas. ¿Qué es espondilosis? Es un término, digamos, técnico para una patología bien común. ¿Espondilosis qué significa? Osteofitos o picos del oro. Eso es lo más común, ¿no? Espondilosis es un pico del oro. Ese es sino que el término radiológico es espondilosis. Los picos del oro son bastante comunes en pacientes adultos mayores, ancianos, y eso es parte del cuerpo vertebral. Las artrosis, en realidad, en la columna vertebral, solamente se produce artrosis a nivel de las apófisis interapoficiales, o en el caso de la columna cervical, a nivel de las articulaciones uncovertebrales, que la vamos a ver. Osteoartritis en articulaciones sinoviales y degeneración del ligamento amarillo supracinoso, ya como menos común. La diapositiva se la voy a pasar ya. A ver, repetimos. Espondilosis, osteofitos, picos del oro. ¿A nivel de dónde? La unión disco-vertebral. Osteocondrosis intervertebral a nivel de las articulaciones intervertebrales. Artrosis a nivel de las articulaciones uncovertebrales en el caso de la columna cervical o a nivel interapoficiario en el caso de la columna lumbar. Osteoartritis apoficial a nivel de articulaciones sinoviales y degeneración del ligamento amarillo, supraespinoso, interespinoso e ilio-lumbar a nivel de articulaciones fibrosas y entesis. Lo más común son estos dos primeros: osteocondrosis, espondilosis y artrosis. Estos de acá son generalmente el ligamento amarillo, cuando se engruesa mucho, debido a que está en el canal medular, puede hacer compresión del canal medular. Aquí está nuevamente. La osteocondrosis intervertebral se encuentra en el núcleo pulposo.
Normalmente las articulaciones son normales, hay estrechamiento intervertebral y el cuerpo vertebral generalmente se forma como nódulos cartilaginos. La espondilosis se forma por los osteofitos o los picos del loro, generalmente el sitio de compromiso es el anillo fibroso del núcleo pulposo. Las articulaciones son normales, el espacio vertebral también es normal, originalmente disminuido, y aquí se forman los osteofitos, ¿no? Espondilosis son osteofitos. Y la osteoartritis en el caso de las articulaciones osteovertebrales de la posición. Vamos siguiendo las imágenes mejor para que esto es muchas palabras. Osteocondrosis intervertebral. Intervertebral quiere decir que está entre las vértebras. O sea, la patología de este lado es a nivel de las plataformas, a nivel del disco. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Esto de acá. Osteocondrosis viene del condrocito, del cartílago, lo que va produciendo en plataformas. Por ejemplo, acá ya no hay disco, el disco está pinzado, acá tampoco no hay disco, acá incluso hay aire interdiscal, se conoce como signo del vacío, porque el disco se encuentra, no hay disco acá, absolutamente no hay nada, acá tampoco hay disco. Y la condrosis viene a nivel de plataforma, esto se ve más blanco, porque la parte ósea se encuentra degenerada, está siendo reemplazada por cartílago debido al aplastamiento. Esto se llama osteocondrosis intervertebral. Aquí lo encontramos osteocondrosis intervertebral. Y como les mencionaba, en la resonancia magnética, lo que vamos a encontrar es que, si ustedes saben que esta es una secuencia en T2, pero acá se encuentra, no hay la hiperseñal en la parte interna. El núcleo pulposo no se altera. ¿Por qué? Porque ese núcleo pulposo ha sido deshidratado, o sea, ya no hay agua, y eso es un signo degenerativo. Ya eso es son cambios degenerativos del disco. Fenómeno vacío que hemos mencionado, no hay disco, simplemente el núcleo pulposo ha salido, el agua se en vez de quedar agua, queda aire. Eso es un vacío, fenómeno del vacío. Entonces, en la osteocondrosis lo que vamos a encontrar es fenómeno del vacío, es decir, la ausencia del disco, pinzamiento del espacio intervertebral, como se ve acá está pinzado, el espacio normalmente debe tener cierta altura, acá ya no hay esa altura, y esclerosis en las plataformas vertebrales, esclerosis de las plataformas. Eso es lo que encontramos en una osteocondrosis intervertebral. La espondilosis deformante, que son osteofitos, de acá está el órgano, lo que no se olvide, los famosos picos del órgano. ¿Cuáles son los picos del órgano? Estos de acá. Los picos del órgano. Pueden ser laterales, pueden ser tan incluso hasta mucho más pequeños que eso. Son como unas garras, digamos así, que salen en el cuerpo vertebral. Pueden ser laterales o pueden ser anteriores. Acá también hay pinzamiento y acá están los osteofitos, picos del órgano. Estos de acá, obviamente, si contactan con una raíz nerviosa, producen dolor, y un dolor bastante importante. Si no contactan con un nervio, con una salida de la raíz nerviosa, no pasa nada. Pero el tratamiento de esto, a ver, acá preguntan cuál es el tratamiento. ¿Qué creen cuál es el tratamiento de esto? Los operan, le sacan la columna, ¿qué creen ustedes? ¿Se hace algo ahí o no? ¿Terapia del dolor? Aquí ya no, en esto no se hace nada. Ya. No puedes sacar esto. Simplemente esto de acá silencio. Esto de acá se produce por un proceso inflamatorio. Todo lo que tú tienes que tratar vas a incidir ahí en procesos en analgésicos, antiinflamatorios. Esto ya no tiene reversión, simplemente es calmar el dolor nada más. ¿Y por qué se forman esos osteofitos? Este hueso, esta en realidad es un hueso neoformado, es un nuevo hueso. Pero ¿por qué se produce eso ahí? La explicación fisiológica es la siguiente. Cuando nosotros tenemos movimiento de la columna, cuando nosotros hacemos deporte, necesitamos un tipo de movimiento, lo que hacemos es que el disco tenga cierta tracción. Dependiendo si esa tracción es lateral o anterior, se va a producir el osteofito. Esa tracción hace que estos bordes interligamentarios, estas uniones interligamentarias
sean traccionadas. Y aquí se va a producir un proceso inflamatorio. Entonces, como el disco está por salirse, lo que hace el hueso en forma, digamos, lo que intenta el cuerpo es que este disco se salga. Intenta lo que intenta que este disco, el cuerpo intenta evitar que salga este disco, y en ese afán del cuerpo de querer evitar que salga el disco, comienza a formar estos garras. Comienza a formar nuevos huesos para intentar tapar esta salida de disco. Por eso se forman los superficies, cuando hay bastante hipermovilidad. Los diagnósticos diferenciales, ¿con qué consiste con esto? Miren, como ustedes pueden ver esto es sonido, esto es un puente. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama cuando se unen los... ¿De qué? ¿Cómo se llama cuando? No se construye. Cuando los microfitos se logran unir, o cuando se forma un puente entre un cuerpo vertebral y el otro. ¿Se acuerdan de la espondilitis anquilosante? ¿Qué es la espondilitis anquilosante? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿No llevó patología usted? ¿No llevaba artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante? ¿Ustedes no llevan patología? ¿Cómo van a llevar eso? ¿Qué es espondilitis anquilosante? Es una enfermedad seronegativa, es decir, no tiene factor reumatoideo. Bueno, en la espondilitis anquilosante lo que se forma son estos de acá, puentes óseos, que no básicamente, esto es de acá de los superfitos, pero esto de acá es un puente óseo. Este se conoce como espondilitis anquilosa de la columna vertebral, y esto es el osteopito. Mientras esto es una enfermedad reumatológica, y no simplemente se forma por el cambio vegetativo, por el proceso degenerativo. ¿Qué más? Artrosis oncovertebral. Esto solamente se ve en la columna cervical. La artrosis oncovertebral, las articulaciones oncovertebrales se ven a nivel de C3 a C7, a nivel lateral. Entonces lo que ustedes pueden ver acá es un pinzamiento del espacio intervertebral a nivel lateral, a nivel de la columna cervical. La osteoartrosis o osteoartritis, esto solamente se observa a nivel de los espacios de las articulaciones interapofisiales. Esto se ve en el cuerpo posterior, en el arco posterior. No se ve acá en el cuerpo vertebral, sino en el arco posterior. Y es el único lugar de la columna que logra tener artrosis, porque esta es una articulación sinovial. Aquí sí hay sinovia, hay una articulación sinovial. Esta es una articulación fibrosa y en tesis, lo que se está mencionando es que acá hay una calcificación del ligamento intervertebral anterior. Inestabilidad segmentaria. Ya, esto de acá. Esto también es importante. A ver. ¿Cómo se llama este signo? ¿Cómo se llama este signo? El signo del perrito, ¿no? El perrito escocés, sí. ¿Y qué indica el perrito escocés? ¿Qué es una pose? ¿Qué es el perrito? A ver, ¿quién me dice qué es el perrito? ¿Quién es el perrito? ¿Qué indica el perrito? ¿Qué es un signo o un anatomía normal, ¿ya? La reunión de ¿dónde se ve? ¿Qué tipo de radiografía se ve? No, ahorita
En la radiografía oblicua se ve este signo, el signo del perfecto escocés. ¿Qué indica? A ver, no tengo una imagen. Bueno, acá con un poquito de imaginación. Ah, no, perdón, perdón. Este de acá no es una radiografía oblicua. Pero una radiografía oblicua, pero acá es el signo del perrito. A ver, lo que pasa es que esta radiografía es lateral nada más, de perfil. Este signo se ve en una radiografía oblicua, o sea, en este caso acá, acá solamente se ve gráfico. Entonces acá se ve la orejita, acá se ve el cuerpo, el hocico y la patita, ¿no? Entonces el signo del perrito. ¿Quiénes lo forman ese signo? ¿O para qué? Para empezar, la radiografía oblicua sirve para ver los neuroforámenes, o sea, esos de acá. Pero también se pide cuando queremos evaluar la causa de la lisis. Cuando nosotros encontramos, la listesis. Cuando nosotros encontramos listesis es la separación el desplazamiento de una vértebra sobre otra. Entonces ese desplazamiento de una vértebra tiene que obedecer a una causa. Una de las causas de la listesis, ¿cuál es la causa de la listesis? Una de las causas de la listesis es una espondilolisis. Espondilolisis, así es, una espondilolisis. Y esa espondilolisis, ¿en qué consiste una espondilolisis? Es una fractura, ¿de qué parte? ¿De qué parte del cuerpo? ¿De qué? ¿De la lámina? No. De la pars articularis, que vendría a ser el pedículo. Es una ruptura del pedículo. Y entonces acá encontramos, si ustedes pueden ver acá, esta es la pars articularis. Este segmento entre el pedículo y la cavidad articular, esta es la pars articularis, que acá se encuentra rota. Entonces eso, como se rompe esa parte, se llama espondilolisis, hace que el cuerpo vertebral vaya hacia adelante. En cualquier parte, en cualquier segmento, hace que ese cuerpo vertebral, como ya no se encuentra enganchado, vaya hacia adelante. Entonces, esa es una de las causas de la espondilolistesis, que sea secundaria a una espondilolisis. Pero no siempre es por una fractura. También puede ser por cambios degenerativos. Los ligamentos se vuelven laxos, se vuelven elásticos y entonces también permiten eso. Pero nosotros tenemos que evaluar, porque eso sí puede ser quirúrgico, lo otro ya no. Cuando es un cambio degenerativo ya no, simplemente ya pues tratamiento de medicina física y de rehabilitación. Pero cuando eso está roto sí es quirúrgico, hay que operar eso, porque se puede desplazar la vértebra más entonces. Cuando nosotros queremos evaluar la causa de una espondilolistesis, tenemos que pedir una radiografía oblicua. Y si el paciente tiene una tomografía, pues, ¿no? Porque aquí también se te puede pasar, ¿no? Pero, y aquí lo que queremos hablar es la espondilolisis, que es la fractura de la pars articular. ¿Quiénes forman esto acá les voy a dejar como tarea? ¿Quién forma, qué parte, de las estructuras óseas de la columna vertebral forman la oreja del perro, los hocicos, la patita? Porque se les puede venir como... el signo, y este perro no es cualquier perro. Este perro tiene un collar. El collar. Ya, el collar indica la fractura. El collar indica la fractura. Esta radiografía no es una radiografía lateral. Bueno, la radiografía no ayuda mucho. Pero acá está bien. Acá se ve el perrito. A ver, chicos, silencio. Lo que pasa es que esta radiografía está un poquito
poquito penetrada, o sea que no debería, y creo que el proyector también no ayuda mucho. Pero si ustedes acá está la cabeza, este es el hocico, perdón, este es el hocico, la oreja, acá vendría la lámina, esta es la patita, la otra y acá está la cola. Pero una radiografía bien tomada, pues está un poquito... Y aquí, bueno, este es el gráfico, ¿no? Pero aquí, el collar es cuando se fractura esto. Esta es la apófisis interarticularis. La parte interarticular es esta de acá. Cuando se fractura esto, se forma el collar. O sea, digamos, ya en forma esquemática, ¿no? La fractura, esto tiene que verse completo. Esto tiene que verse todo íntegro. Cuando esto hay una fractura ahí, que es la espondilolisis, esto ya se encuentra fracturada, se forma el collar. Por eso se llama que el collar, el perro con collar es una espondilolisis. Perro sin collar es una normal, ¿no? Ya está. Entonces, el perro con collar indica una espondilolisis. Aquí está. Sin collar es normal. Lo normal es que lo encuentres sin collar. Con collar y después. Y este vendría a simular la fractura, ¿no? La fractura. ¿Qué más? La retrolistesis, bueno, cifosis, bueno, eso, en la columna dorsal, de la parte degenerativa lo que vamos a encontrar es un aumento de la cifosis. Normalmente acá existe una cifosis, pero cuando ya está muy acentuada, ya sea por osteoporosis o por otros cambios metabólicos, ya se produce la cifosis torácica. Dentro de la patología discal también interesa que aprendan esto. ¿Qué es esto de acá? Las hernias. Imagen es esta de resonancia magnética. Las hernias se dividen. Bueno, vamos a diferenciar. Bueno, estoy hablando. Según su posición, las hernias pueden ser medianas. A ver, vamos a ubicar los rectángulos. Este es el disco. Este es el disco vertebral. Este acá que vendría a ser el núcleo pulposo. Se ve hiperintenso porque tiene agua. Este es el anillo fibroso, que debería verse así, bastante lineal, como dibujado por un lápiz. Este de acá es la apófisis interespinosa inferior y este es la superior. Dentro de ellos hay un líquido. Este líquido es sinovial, por eso se dice que aquí, cuando hay patología de estos, realmente hablamos de una artrosis, porque es la única articulación de la columna que tiene líquido sinovial. Y el líquido obviamente se ve hiperintenso, este es agua, por eso es líquido sinovial. Esta es una articulación sinovial, de tipo sinovial. ¿Esto acá qué es? Este es el ligamento amarillo. Esta banda hipointensa que ustedes ven es el ligamento amarillo. El ligamento amarillo, como ustedes lo mencionaron, pasa por el canal medular. Esta forma de ver, esto que ustedes ven en negro, es el ligamento amarillo. Que cuando esto se hipertrofia, el ligamento amarillo cuando hace cambios degenerativos lo que hace es hipertrofiarse. Entonces esto crece y comprime. ¿Esto de acá qué es? Esto no es la médula, ¿no? Este es el canal medular. La médula está más arriba. ¿Dónde termina la médula? ¿En L3? No, L1, L2. Esto de acá ya es a nivel L4, L5. ¿Por qué estoy seguro que es L4? Porque la médula espinal normalmente es un cordón fibroso, pero en este caso, esta es una cauda equina, la cola de caballo, estas son las raíces nerviosas. Es que, por cierto, también las hernias generalmente son a nivel L3, L4, L5, S1. Entonces, cuando este disco protruye, se conoce como protusión o hernia, que vamos a ver la diferencia. Lo importante que algo quiero que sepan es, según la localización, el nombre de cada otra. Hernia mediana o central, la que ustedes tengan ubicaría, paramediana, la que está de ese lecho, o sea, está al lado de la línea media. La foraminal, este de acá es el agujero foraminal. El espacio entre el disco y las apófisis interaspinosas, este de acá es el agujero foraminal. Y este es el nervio, que está saliendo por acá. Por aquí sale el nervio, la raíz nerviosa. Entonces, de acá es según la posición de la hernia es mediana, paramediana, foraminal e intraforaminal. ¿Por qué? Porque les mencioné esto, porque esto van a ver los informes de resonancia magnética. Hernia mediana, central, paramediana, foraminal. Obviamente, ¿cuál es la que tendría mayor repercusión clínica? A ver, ustedes. ¿La central? La raíz nerviosa está acá, la hernia está acá, este ni lo toca la raíz. A lo mucho toca el saco dural. La foraminal, ¿no es cierto? La foraminal, porque está acá comprimiendo la raíz nerviosa.
Entonces una hernia, que mencionan hernia o producción central, probablemente esta ni clínica tenga. Pero si te mencionan una hernia foraminal, es así, porque aquí está comprimiendo el foramen. Esta también tiene compresión, la paramediana. ¿Por qué? Porque hay receso. Y por este receso pasan raíces nerviosas. Pero la que más comprime es esta, la foraminal. Espacios de vertebral. Bueno, también se puede informar de herniaciones simples de vertebral que dentro del rato se conocen como hernias de Schmor. S-C-H-O-M-R-L. Y a eso también léanlo porque puede ser un examen. Hernias de Schmor. M-O-R-L. S-C-H-M-O-R-L. Hernias de Schmor. O hernias simples vertebrales también. Se pueden encontrar también. Clasificación de las hernias. ¿Cuándo es una protusión, una extrusión y una hernia? Vamos a ver cada uno. Prominencia. Normalmente ese es el disco, en sus 4 segmentos. Y ese es una prominencia, o también en algunos libros lo conocen como abombamiento, porque está todo abombado, o sea, en forma homogénea. Este es un abombamiento simétrico. Este de acá vendría a ser el disco normal y este sería el abombamiento. Un abombamiento simétrico, o bulging en inglés, o abombamiento prominente. La hernia, este es un abombamiento con ancha base, también es un abombamiento. Esto de acá es un abombamiento asimétrico, o sea, solamente está mira, acá atrás en el disco y acá está el abombamiento asimétrico. Obviamente acá es foraminal y extraforaminal. La protusión de tipo mediana o paramediana, si me corto sagital se ve así, como una protusión acá. La exclusión, cuando ya sale parte del contenido discal, ya entra al canal medular. Y la migración a secuestro, cuando gran parte de lo que es esto de acá, el bulbo, o de la parte central, o el núcleo pulposo, ya se separa del disco. La hernia consiste en esto. La hernia consiste en cuando hay salida, una hernia, el concepto de hernia es cuando hay salida del núcleo pulposo hacia el canal medular. Ya se rompe, de acá es el anillo fibroso, aquí ya está roto, mientras que en esto, aquí el anillo fibroso todavía se encuentra, conservado. Una hernia es cuando este núcleo pulposo rompe, este es el anillo fibroso. La protusión y la extrusión son solamente prominencias del anillo fibroso, sin ser roto. El anillo fibroso está íntegro, pero no ha logrado salir el núcleo pulposo. La hernia es cuando este núcleo pulposo, que es la parte blanca central, rompe ese anillo fibroso y sale hacia el canal medular. Esa es una hernia, cuando hay ruptura del anillo fibroso y salida del núcleo pulposo. Esa es una hernia. La protusión y la extrusión es simplemente un abombamiento de este anillo fibroso. Ya, esos conceptos tienen que tenerlos claros. Lo revisan. El núcleo pulposo, hernia es salida del núcleo pulposo. Hernia es salida del núcleo pulposo por ruptura del anillo fibroso. Y protusión solamente es un abombamiento o una salida solamente del disco fibroso. ¿Ya? El desgarro es cuando el anillo fibroso trata de salir del núcleo pulposo, pero el anillo fibroso no se encuentra íntegro. Acá solamente el anillo fibroso está roto. Está fisurado, no, es una fisura, pero no logra romperse. Bueno, esto de acá lo vamos a dejar de lado. En cuanto a patología traumática, solamente para mencionarles, saber algunas causas. La zona más frecuente de fractura es D10 y L2. El lugar más frecuente de las fracturas. Puede ser fuerzas compresivas, axiles. Este concepto también me interesa que lo tengan en cuenta. ¿Cuándo es una fractura estable o inestable? Para eso tenemos que irnos a este señor que hizo una clasificación o un concepto biomecánico de la columna. Para él, la columna está dividida en 3 columnas. La columna lumbar tiene 3 subcolumnas. La columna anterior,
Este es el cuerpo vertebral, este es el disco intervertebral. Entonces, la mitad anterior del cuerpo vertebral hacia adelante, esa es columna anterior. Este es el canal medular y esta es la apófisis interespinosa. La columna media está formada por la mitad posterior del cuerpo vertebral y la columna posterior está formada por las apófisis interespinosas y parte del canal medular. Entonces tenemos columna anterior, columna media y columna posterior. Las fracturas, dicho sea de paso también que son las más frecuentes, del cuerpo anterior, o sea, cuando se fractura por un aplastamiento del cuerpo vertebral, son fracturas estables. Y las fracturas del medial y el posterior son fracturas inestables. ¿Ya? Las fracturas estables, ¿por qué la diferencia también de una y otra? Porque las fracturas anteriores o estables generalmente no se operan. Las fracturas inestables sí tienen tratamiento quirúrgico. Bueno, aquí hay ejemplos de fracturas estables e inestables. Lo vamos a dejar así. Otro concepto para inestabilidad, cuando el desplazamiento vertebral sea la listesis, como en este caso, acá hay una anterolistesis. A ver, ¿qué vértebra es C1, C2, C3, C4? La C5. Generalmente la listesis se menciona en relación a la vértebra que está por encima. Porque uno me podría decir, pero doctor, era retrolistesis, ¿por qué estás atrás? Siempre se toman en cuenta con relación a la vértebra superior. Este es anterolistesis. Este está antes o está hacia adelante de la vértebra. Por eso es anterolistesis. La listesis, cuando son mayores a 2 milímetros, también son inestables. Conceptos para inestabilidad. Cuando son mayores de 2 milímetros, cuando hay ensanchamiento del espacio interlaminar, o sea, este espacio, cuando hay ensanchamiento de las articulaciones interfacetarias, cuando hay fractura del borde posterior del cuerpo vertebral, o sea, la columna media, ¿no? Y cuando hay ensanchamiento de la distancia entre los pedículos. Eso da signos o criterios de inestabilidad que tienen en el procedimiento quirúrgico. La inestabilidad también es el primero o segundo grado. Inestabilidad mecánica, por ejemplo, en la columna dorsal, produce una psicosis progresiva. La segundo grado, una inestabilidad neurológica. Es decir, aquí no solamente inestabilidad neurológica, básicamente es cuando hay un compromiso. ¿De qué columna sería? ¿1, 2 o 3? La 2 está en el cuerpo, en el canal medular. Entonces ahí se habla de una inestabilidad neurológica. Cuando ya el canal medular se encuentra comprometido, o la médula espinal se encuentra comprometida, se habla de inestabilidad neurológica. Y tercer grado, cuando compromete las dos. Hay una inestabilidad mecánica y una inestabilidad neurológica. ¿Qué más? A ver, estos se dieron unos criterios de cuándo no pedir radiografía cervical, cuando, según esos criterios. Si no hay déficit neurológico, si no hay dolor en la línea media cervical, si no hay intoxicación, si no hay un nivel de conciencia normal, si hay ausencia de dolor, no pedir radiografía de columna cervical. Eso es para el caso de las fracturas cervicales. Si no hay nada de esto, no tienes por qué pedir una radiografía cervical. Si hay alguno de estos, sí tienes que pedir una radiografía cervical. En el caso de, radiografía lo mismo. Aquí están las columnas que debemos evaluar una columna, una radiografía cervical. Estas cuatro líneas. La línea interapofisial, estas son líneas imaginarias solamente, la línea intervertebral anterior, la línea posterior, la línea interapófisis y interapófisis espinosos. Se trazan esas 4 líneas y se mide el alineamiento, que es lo primero que debemos evaluar una radiografía de columna cervical, que estén alineadas. Aquí vemos, por ejemplo, una alteración de esta línea. La línea intervertebral posterior, acá hay una listesis, una anterolistesis. Acá la línea no es continua, entonces ya habla de inestabilidad de la columna. Igual acá con mayor grado todavía. Los huesos, también debemos ver, obviamente los cuerpos vertebrales son mejor fácilmente visibles, la apófisis odontoide y parte del atlas. Más cartílagos, bueno, cartílagos si bien es cierto, los cartílagos por radiografía simple no se ven, pero sí permite ver estos espacios. Más o menos son 2 milímetros lo que debe ver esos espacios, o deben ser simétricos en todo el eje de la columna vertebral. Cuando esos espacios están disminuidos, será de pinzamiento. Los discos intervertebrales, que también lo vimos, el espacio
el espacio nasofaringeo. Esos espacios normalmente nos indican la presencia de hematomas o presencia de tumores en partes blandas. Los espacios ya tienen descritos cuánto deben venir. El espacio nasofaringeo mayormente 10 milímetros, el espacio retrofaringeo 5 a 7 milímetros y el espacio retrotraqueal más o menos 22 milímetros. Cuando los espacios están aumentados por encima de los diámetros, ya se habla de alguna patología, si es el caso tiene un descenso traumático, un hematoma, o en el caso de una disfagia por tumores. La apoptosodontoide que les evaluamos en la radiografía transoral, proyección de perfil, la tomografía oral tiene mayor grado de fiabilidad, la resonancia magnética, la lesión en la geometría solamente, como les dije, si ya quieren evaluar ligamentos, resonancia magnética de elección. Bueno, son fracturas, síndrome de latigazo. Esto de acá es, este síndrome consiste, sobre todo se ve en accidentes de tránsito, cuando el conductor va a gran velocidad, choca el auto, hace esto, va hacia atrás y hacia adelante. ¿Y qué es lo que produce acá? ¿Qué es esto? A ver, ¿cómo se llamaría este tipo de fractura? ¿Qué está roto acá? Una espondilolisis. Se ha roto la pars articularis. Entonces, ¿esto qué te vas en la radiografía? ¿Qué se vas a encontrar? Si hay una espondilolisis, ¿qué vas a encontrar en la radiografía? ¿Cómo se encontró un par? A ver, no, eso es un signo, eso no lo tienen que ver. Dígame, si el paciente tiene una espondilolisis, ¿por qué esta espondilolisis? Si tú pides una radiografía, probablemente no lo veas. Pero ¿cuál sería el signo indirecto que vas a encontrar en una radiografía? ¿La espondilolisis qué causa? Espondilolistesis. Espondilolistesis, lo que vas a encontrar es una espondilolistesis. Fracturas de azogue lumbar son las menos comunes. Estas son las fracturas estables. Cuando hay aplastamiento, acá lo que está aplastado es la columna anterior. Estas son fracturas estables que mayormente no tienen tratamiento. Fracturas en estallido, la fractura de chance indica que cuando hay compromiso ya del canal medular. Cuando se compromete el canal medular, estamos hablando de una fractura inestable de tipo neurológico. Y esto es otra cosa que quería mencionarles, es que en niños, esto es una particularidad de pacientes pediátricos, en niños no es necesario que haya una fractura del cuerpo, de los cuerpos vertebrales o de las estructuras óseas para que haya patología de la médula espinal. Es decir, normalmente en los adultos, después de un proceso traumático, de un accidente de tránsito, es posible que haya una afectación de la médula espinal, por el mismo hecho del traumatismo, por el mismo hecho de la fractura que puede invadir el canal medular. Pero en niños es posible que no haya fractura, no tenga la columna esté íntegra, ósea, hay una integridad ósea, pero ese mismo hecho traumático sin fractura, por eso dice, ¿qué significa SCWORD? Spinal Cord Injury with Radiographic Abnormality. Es decir, una lesión a nivel del cordón medular o de la médula espinal sin fractura, sin anormalidad radiográfica. La radiografía está totalmente normal, sin embargo el niño después de un accidente puede tener paraparesia, disminución de miembros de fuerza, de miembros inferiores o paraplegia, por ese mismo hecho traumático. Por eso dice que solamente se presenta en niños. ¿Por qué? Porque, bueno, la fisiopatología o las teorías que indican es que como la médula espinal tiene bastante, el canal medular en comparación con la médula espinal que está en desarrollo tiene bastante espacio, puede haber lesión medular, puede ser desplazamiento de la médula dentro del canal medular. Generalmente se da en niños menores de 8 años, se debe a hiperlaxitud ligamentaria, es decir, los ligamentos se encuentran todavía en formación y por lo tanto tienen un mayor movimiento. Puede ser inicial o diferido hasta el cuarto o quinto día, es decir, puede ser que el niño comience con síntomas neurológicos a partir del cuarto o quinto día después del traumatismo. Es reversible y los hallazgos básicamente en resonancia magnética son pronósticos. Es decir, puedes encontrar en niños menores de 8 años, puedes encontrar una lesión, una sintomatología neurológica postraumática sin necesidad de que tú encuentres una fractura en el canal medular. Ahora sí